A continuación les vamos a dar una explicación sobre cómo calcular el sobreancho de la materia de carreteras. Los integrantes de este grupo son Antonio Robles, Catarín Guarnizo y mi persona, Yandri Granda. Como primer punto tenemos el sobreancho. El sobreancho es el aumento adicional del ancho del calzado en curvas horizontales, que se hace con el objetivo de mejorar la seguridad y la comodidad de los vehículos al tomar la curva. ¿Por qué es necesario el sobreancho? Según la norma, cuando un vehículo toma una curva, las ruedas traseras no solo siguen exactamente la trayectoria de las delanteras, lo que se llama diferencia de trayectoria o barrido, ya que además los vehículos tienden a desplazarse hacia el exterior de la curva, especialmente en altas velocidades, como podemos observar en la siguiente imagen. Por eso, si el camino no es lo suficientemente ancho en las curvas, se conoce como riesgo de que el vehículo invada el carril contrario o se salga de la calzada. A continuación vemos dos imágenes, en el cual vemos una imagen de la tabla que nos dice que esta tabla es una herramienta que se usa para el diseño geométrico de las carreteras, ya que permite determinar cuánto debe ampliarse la carretera en curvas, dependiendo del tipo de vehículo y el radio de curva, ya que a menor radio y mayor tamaño de vehículo, mayor es el sobreancho requerido. Esto garantiza que el vehículo puede girar con una seguridad, sin evitar otros carriles y sin salirse de la vía. Otro punto importante son los factores para determinar el cálculo. Como primer punto tenemos el radio de curvatura R. Es fácil, ya que es más importante cuando más pequeño sea el radio, más cerrada será la curva, porque por lo tanto se necesita mayor sobreancho para que el vehículo pueda girar sin salirse del carril. Otro punto importante es el tipo de vehículo de diseño. Se refiere al tipo de vehículo más grande o crítico que circula por la vía. Para calcular el sobreancho se debe considerar todas sus dimensiones: ancho del vehículo, longitud total, distancia entre ejes y los voladizos delanteros y traseros. Estos datos permiten estimar cuándo se desplaza lateralmente el vehículo al girar. Otro punto importante es el número de carriles, ya que afecta la distribución del sobreancho. Si hay más de un carril por sentido, el sobreancho puede repartirse entre dos carriles o aplicarse solo en el exterior. Pero si hay un único carril, también influye en la seguridad entre vehículos como circulan juntos. Velocidad de diseño. Esto nos quiere decir que a mayor velocidad el vehículo requiere más espacio para tomar la curva de forma cómoda y segura, ya que por lo tanto, mientras que el sobreancho aumenta, la velocidad influye directamente en la estabilidad y la trayectoria del vehículo. También tenemos aquí unas imágenes en el cual muestra que un vehículo al girar una curva hacia la izquierda, en ella representa la trayectoria de distintas, como por ejemplo trayectoria de ruedas delanteras, que son línea exterior puntada, y la trayectoria de líneas de ruedas traseras, que son las líneas punteadas, que se observa en la siguiente imagen. ¿Qué demuestra esto? Que durante un giro las ruedas traseras no siguen exactamente el mismo camino que las delanteras. En vez de eso, se meten más hacia el interior de la curva. Este fenómeno se llama arrastre de eje trasero o también barrido. Es importante mencionar que en las curvas los vehículos pueden necesitar mucho más espacio, por lo que el sobreancho va a asegurar que haya suficiente ancho de calzada para poder prevenir accidentes. Para calcular este sobreancho es necesario considerar varios factores como por ejemplo el ancho de la calzada, el ancho del vehículo y la distancia lateral entre los vehículos. Entonces, para el cálculo del sobreancho en curvas horizontales se necesita un vehículo de diseño. El vehículo de diseño generalmente es un camión, dado que el desvío es mucho mayor que el que producen los automóviles de pasajeros. Con los datos que se obtienen del tipo de vehículo y el dimensionamiento más los factores de la vía, se procede a usar los cálculos fundamentales para poder obtener este resultado del sobreancho. Las fórmulas que se utilizan son las siguientes: la del sobreancho, la del ancho de la calzada, la del ancho del vehículo en la curva, la de la distancia lateral libre entre los vehículos, la distancia radial y el ancho de seguridad adicional. Es importante mencionar que en las curvas los vehículos pueden necesitar mucho. En Ecuador, usualmente se sigue el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras, que se lo conoce como la NEDI. Este documento es la referencia principal para todos los proyectos viales en el país, el cual establece directrices para todos los proyectos viales, que son claros sobre el cómo se debe implementar en sobreancho, considerando factores como el tipo de carretera, el volumen de tráfico y las características de los vehículos. Además de la normativa local, también nos basamos en la AASHTO, que es una organización reconocida internacionalmente. Sus directrices son utilizadas en muchos países y ayudan a estandarizar el diseño de carreteras. La AASHTO también proporciona políticas sobre el diseño geométrico, incluyendo el sobreancho, asegurando que nuestros diseños cumplan con los estándares internacionales de seguridad y eficacia. También es crucial considerar los diferentes tipos de vehículo al considerar el sobreancho,
como los vehículos pesados, los camiones y autobuses, ya que van a requerir más espacio en las curvas que los automóviles ligeros. Es por eso que la normativa NEVI pues, va a proporcionar estas medidas necesarias para diferentes tipos de vehículos, asegurando que nuestras carreteras sean adecuadas para todos los usuarios. Como siguiente tenemos el ejercicio práctico y vamos a tener los siguientes datos ya analizados previamente de la carretera estudiada en la materia de carreteras 1, en donde obtenemos que el vehículo, el más grande que se ha podido registrar en este sector va a ser el bus-12, que tiene las siguientes dimensiones, como la longitud entre ejes de 8.15, el voladizo delantero de 2.8, el ancho de la tangente, o sea, lo que sería ancho entre carretera, el ancho de carril, también los datos de la carretera, que son 7.2 metros, esto carretera completa, la curvatura del radio, que es de 110 metros por curva, la velocidad de 60 kilómetros por hora y recordemos que son 2 carriles. También obtenemos el valor C, que se lo considera al buscar en las tablas. Con esto podemos observar los cálculos básicos que ya previamente se habían enseñado, en donde obtenemos el valor de U de 2.90 metros, FA equivalente a 0.24 metros, el valor de Z 0.57 y como ya lo había dicho, el valor de C lo obtenemos de las tablas. Con todos estos datos podemos obtener el WC, que nos daría un total de 8.41 metros. Y recuerden que el WC se resta al ancho total del carril, dándonos un total de 1.2, redondeado, 1.2 metros el sobreancho. Con esto en cuenta, podemos observar en distintos tramos de las vías también que se han hecho los mismos cálculos y se han obtenido datos muy similares, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el lado izquierdo podemos encontrar una curva con el mismo radio, obteniéndonos un U de 2.90, un FDA de 0.248, una Z de 0.57 y el mismo C escogido. Y como podemos observar también en el otro lado, obtenemos con los mismos, estamos utilizando el mismo vehículo, obtenemos los mismos datos o datos similares, en donde aquí lo único que cambia es el radio, que se utilizó un radio de 110, siendo el mínimo, y se obtuvo un sobreancho de 1.4 metros, siendo muy significativo solo por la cuestión del radio.